Rodrigo Martín es el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, bueno, de la provincia. Señor Martín, muy buenas. Buenos días. Gracias por acceder a esta entrevista. Mire usted, he dicho muy buenas y además lo he dicho adredes. Estamos en la fase 1 y por lo que está viendo usted, ¿podemos felicitarnos, decir muy buenas o hay algo que a usted le preocupe de lo que estamos viendo en esta fase 1 después de haber pasado la fase 0? Pues las dos cosas. Por un lado, Canarias está saliendo de la fase cero bastante bien y por otro lado, nosotros estamos preocupados por determinadas normas que yo creo que se quiere ir quizás demasiado rápido con respecto a lo que nosotros estamos preparados en el sistema sanitario. Demasiado rápido. ¿Usted cree que la fase 1 se tenía que haber contenido un poquito más o las medidas de la fase 1 tenían que haber sido otras, más restrictivas quizás? Bueno, está claro que la Organización Mundial de la Salud recomienda que entre fase y fase haya un mínimo de 15 o 30 días, entre otras cosas por la misma patología del COVID. Si cuando se empieza a salir la gente solamente damos una semana para ver si lo que hemos hecho hace que aumente la proporción de contagios o no, en una semana no da tiempo. Es decir, de verdad los resultados positivos o negativos de la fase 0 lo vamos a tener pues 15 días después como mínimo. Con lo cual estamos, yo creo que yendo un poquito rápido. Eso por un lado. Y por otro lado, hay determinadas medidas en los servicios sanitarios que no estaban preparados para esta pandemia, que se han mejorado mucho, que están mucho mejor preparados, pero todavía hay cosas que hay que pulir porque son cosas que cuestan mucho y que no se han hecho. Ya, pero bueno, da la sensación con todo esto que parece que vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Bueno, primero porque no hay gobierno, no hay institución, no hay gerencia que esté preparada para esto, eso he oído, igual usted me dice lo contrario, y después que parece que vamos aprendiendo sobre la marcha, aprendiendo, por ejemplo, que no podemos. Insisto, hablo en base a lo que me han dicho incluso aquí en este programa, de que no podemos, eso de seguir externalizando cosas tan sencillas, tan fungibles como una mascarilla, traerla de afuera, tendríamos que producirla aquí, etcétera. Además de las pruebas para el COVID, los respiradores, etcétera. Todo este tipo de cosas que ahora mismo hemos echado mucho en falta. Ese es un aprendizaje. Pero ¿cuál es el otro aprendizaje? El sanitario, Pues el propio trabajo, el propio sistema, la propia organización, el tener los centros de atención primaria como un centro de atención primaria. bien, no, es un poco de todo. Por ejemplo, lo más fundamental, y volvemos a repetir, son las medidas elementales. Lavado de manos, mascarilla, que nosotros pensamos que debe ser obligatoria en todos los centros cerrados o cuando estamos en la calle y hay varias personas juntas, eso de que se pueda estar en un bar con varias personas que no tengan la distancia de seguridad, es decir, guardamos la distancia de seguridad o nos ponemos mascarilla. Eso con respecto a la calle. Entonces, eso lleva un aprendizaje y un acostumbrarse de la gente a hacer eso. Lo fundamental es que no dejen de lado las medidas básicas. Y las medidas básicas, lavado de manos, distancia de 2 metros, ventilar los sitios, desinfectar los sitios, y eso son cosas que todavía, algunas de ellas no estamos acostumbrados. Con lo cual vamos a ir a una velocidad tremenda y todavía hay dudas en la población. ¿Qué tipo de mascarilla me tengo que poner? ¿Cuándo me la tengo que poner? ¿Cuándo tengo que guardar la distancia de seguridad? Y con respecto a los centros sanitarios, en las salas de espera tenemos suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad. Los médicos que no nos han dejado controlar nuestras propias agendas, sino son los servicios de gerencia los que están poniendo las normas, de verdad van a poder atender a toda la gente para que no se acumulen muchas en la sala de espera. Van a ampliar los espacios de las salas de espera. Hay muchas estructuras que son antiguas y hay, por ejemplo, 8 consultas y no hay sino una sala de espera pequeña. Antes servía, cuando, digamos, producíamos en masa,
porque lo que se pretendía es atender al mayor número posible en el menor número de tiempo, que es así se está planificando o así se planificó durante muchos años los servicios de salud, en parte por la falta de dinero económico para hacerlo de otra manera, pero esos espacios y esas cosas se han adaptado a las normas actuales. No, no. ¿Se está dejando a los médicos que controlen sus propias agencias? No. ¿Sabe la población y también los sanitarios qué tipo de protección tienen que ponerse en cada situación? Pues todavía hay muchas dudas. Por eso, y sobre todo, una cosa que a nosotros nos preocupa mucho y que son fundamentales en esta etapa número 1, los rastreadores. Se dice los seguidores de los casos, es decir, detectamos en un sistema sanitario que hay un contagio nuevo, pero ese contagio ha tenido contacto con una serie de personas. Alguien tiene que hacer el seguimiento, llamar a esas personas, buscarlas, por eso se llaman seguidores o rastreadores. Se recomienda que haya un mínimo de 25 rastreadores por cada 100.000 habitantes. Eso supondría en cada provincia canaria 250 personas. Dice, no, es que tenemos, ahora mismo hay aproximadamente, creo que en Las Palmas dijeron que tenían unos 30 preparados, y aquí en Tenerife pues, solemos estar, no sé por qué, porque somos donde más contagios hay, y sin embargo habrán como 15 personas. No, es que el resto lo van a hacer los médicos de atención primaria. Los médicos de atención primaria detectarán los nuevos contagios, pero ellos no pueden hacer un seguimiento de los contactos. No hay tiempo para eso, no le dan tiempo para eso. Eso lo tendrán que hacer los de rastreo y seguimiento, pero con 15 personas hay suficiente cuando lo aconsejado son 25 por cada 100.000 habitantes. Todos esos detalles es por lo que nosotros decimos que no estamos del todo preparados y que estamos pasando a mucha velocidad de una fase a otra. Usted ha introducido muchas cosas que yo también tenía previsto preguntarle. Bueno, lo de los rastreadores, que a mí me recuerda a la Guerra de las Galaxias, ¿no? A nosotros nos gusta más decir seguidores. Por eso, sí, por eso digo. Rastreadores. Después estamos lo de la atención primaria, que antes lo introdujo, usted lo ha dicho, los centros de atención primaria. Después ha hablado también de una cosa importante, que me gustaría incidir en ello, lo que los médicos controlen las agendas y después los contagiados que hay más en Tenerife, a saber por qué. Igual ustedes tienen la respuesta. Bueno, son varias cuestiones. Vamos a empezar por lo de las agendas, que me ha llamado la atención. ¿Por qué un médico debe controlar su agenda y no se la tiene que controlar, en este caso, con el asunto del COVID-19, no se la tiene por qué controlar la gerencia? ¿Cuál es la ventaja en este caso? La ventaja es para el paciente. Tradicionalmente, y sobre todo para, digamos, minimizar la falta de espacios que hay en los servicios, en los centros sanitarios públicos, y sobre todo para el paciente, para que no hayan contagios. Se primó de siempre lo de un enfermo. Ustedes acuérdense lo que nosotros decíamos, un enfermo como mínimo cada 10 minutos. Bueno, pues se estaban poniendo cada 5. Lo importante era sacar mucho eso. Ahora, en las circunstancias, aconsejan que eso no se siga haciendo. Pero hay una tendencia de las administraciones ante la falta de inversiones y de contratación de nuevo personal, que tienen que empezar a contratar nuevo personal y que lo están haciendo de una manera muy escasa. O sea, hay que contratar. Por ejemplo, a día de hoy, no se sabe si los residentes que van a acabar dentro de un mes están todos contratados. Eso en esta situación es absurdo, que ellos no lo sepan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esos residentes empiezan a buscarse el trabajo fuera. Y una cosa que necesitamos aquí, pues muchos se van fuera. Entonces, pues, volviendo al tema, ¿por qué la agenda en manos del médico? Bien, el médico está haciendo dos cosas. Por un lado, en la zona, digamos, de COVID, está atendiendo casos COVID, que hay unos médicos dedicados a eso, y en la zona no COVID está atendiendo patologías normales. En la zona COVID ya se sabe, porque son casos que están detectados, ya se debería tener el seguimiento hecho de los contactos, pero en la zona no COVID, si se detecta un caso porque fue asintomático, porque fue todo eso, tiene que dar cuenta a los rastreadores. Y no es lo mismo el tiempo que hay que dedicar a una persona cuando uno sospecha un COVID sin tenerlo seguro, que el tiempo que se le tiene que dedicar pues, para una patología que sea una cosa tan banal como una gripe.
Y ahí introduzco otra cosa. A veces la gripe o los catarros se pueden confundir con COVID, con lo cual nos hace perder más tiempo porque hay que investigar más en el diagnóstico. Y por otro lado, las personas de patología normal que llevan mucho tiempo esperando hacen que tengamos que dedicar más tiempo que antes a esas personas. Y por otro lado, como han cogido muchos médicos de atención primaria para la zona COVID, pues han dejado desguarnecidos los servicios de atención normal no COVID, porque de ahí han quitado gente o médicos que estaban en la atención primaria. Luego tenemos menos médicos con más patologías, con más tareas y con una patología atrasada que nos lleva mucho más tiempo. Luego, lo lógico es que sea el médico el que desde un punto de vista clínico dictamine si necesita 10, 15 o 20 minutos por cada paciente determinado, puesto que no se olvide que se están haciendo rastreos también telefónicos y que ya su médico de cabecera tiene que llamar a los enfermos en caso de que quieran acudir por lo que sea y él ya dice, bueno, pues venga tal día, según la patología que tenga anteriormente, ya le puede dar más tiempo o menos tiempo. Por eso tenemos que tener nosotros el control de las agendas, porque la administración, y lo estamos viendo ahora, quiere volver a, dicho así vasto, entullar otra vez el sistema sanitario, porque lo que le interesa es sacar gente. Pero nosotros decimos que tal como está la cosa ahora, necesitamos más tiempo. Y por eso el médico debe determinar cuál es ese tiempo. Para eso necesita tener el control de las agencias. Por él va a estar trabajando las 8 horas como todo el mundo y ahora se está trabajando incluso más. No, es por los enfermos. No se puede consentir que el enfermo esté en la sala de espera, que no tiene espacio suficiente al lado de otra persona, que no tienen espacio para guardar los 2 metros, etcétera, etcétera. Hay muchos servicios, ayer mismo, que nosotros estábamos viendo en hospitales, que tienen los clásicos asientos que están pegados uno a otro, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Pero es que esos asientos apenas tienen medio metro. O sea que las personas están medio metro unas al lado de otras. Con lo cual, cuanto menos personas tengamos acumulados en la sala de espera, mejor. Entonces, por el bien, primero de atender bien a la gente, no de una manera tipo fábrica, de producir. Para atender bien a la gente y para que la gente esté fuera con unas garantías que son la propia administración las que las pone, no nosotros. O sea, lo que es un poco absurdo es que las medidas que yo le estoy pidiendo a la población, mascarillas, 2 metros, etcétera, etcétera, el propio servicio público no esté en condiciones de ponerla en el propio servicio. Por eso necesitamos controlar la agenda. Le estoy escuchando a usted y el gran damnificado no de esto, sino de todos estos años, me da la sensación, o llega uno a la conclusión, de que ha sido la atención primaria. ¿Qué sensación tiene el presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife? ¿Sensación o certeza? Insisto, pues usted maneja datos, ¿no? En ese sentido, ¿qué ha sido la atención primaria? Como dicen los andaluces, un cortar y salar, cortar y salar. Bueno, la atención primaria, poco a poco, desde la crisis anterior económica, se ha ido convirtiendo un poco en un servicio que hacía muy buen tratamiento en algunos casos, pero en otros casos, por falta de tiempo, por falta de personal, se ha limitado un poco a ser lo que llamaba antes un médico distribuidor. No es que lo haga siempre, pero en determinadas ocasiones, ante la masificación, pues se habría acostumbrado. ¿Por qué? Porque donde habían 10 médicos tendrían que haber 14. Y donde había, en fin, por falta más que nada de personal y de recursos económicos de atención primaria. Y luego también por falta de dárseles nuevas capacidades diagnósticas. Y ahora se quiere hacer eso a toda velocidad. Y por un lado no hay recursos económicos, por otro lado no consiguen personal y por otro lado las estructuras no están preparadas. Hay que darle muchísima más capacidad a la atención primaria. Es más, hay que reintroducir una cosa nueva. Podíamos aprovechar esto para poner en marcha determinadas, actuaciones de lo que se llama medicina de precisión, que será la nueva medicina. Y que en caso de la atención primaria, ellos tienen que recoger una serie de datos que se pondrían en un ordenador, lo que se llama Big Data, y que eso nos ayudaría a nosotros en el diagnóstico.
aprovechando que podemos tener tiempo, que estamos con el COVID, que para el COVID es muy útil el Big Data, podríamos empezar a reformar los servicios públicos, tanto primaria como los de hospitales, como los de los CAE, hacia el sentido de la medicina de precisión, que era una cosa que antes que nos cayera el COVID estábamos empezando a hacer, pero ahora no por tener el COVID no se puede hacer. Es más, se debería aprovechar para reformar la asistencia sanitaria a lo que se llama medicina de precisión personalizada. Y se puede hacer, pero hay que darle algo más de tiempo a los médicos para que hagan esas tareas extras. Hay un nuevo consejero de Sanidad, de forma circunstancial. ¿Usted qué le está pareciendo la actuación del consejero si la comparamos con la anterior consejera que fue cesada, con Teresa Cruz Oval? Bueno, hay un nuevo consejero. Yo no voy a entrar en cómo lo está haciendo. Yo pienso que lo está haciendo bien, pero al mismo tiempo que no lo descalifico, también pienso que la situación sanitaria es lo suficientemente importante y lo suficientemente grave para tener cargos estables. Aunque sean los mismos, no pido que los cambien, pero estables. O sea, nosotros necesitamos tener gente estable y que sepa de lo que está hablando y de lo que necesitamos. No podemos estar con provisionalidades, y no hablo ya en la propia consejería, sino en las estructuras de los servicios, los directores de los centros, que necesitamos tener cargos estables. Y más con esta situación. Parece un poco raro que ante esta situación de emergencia tengamos personas no estables, que podrían servir las mismas, pero estables. Ya. ¿A usted le convence el actual equipo con el que se ha rodeado el actual consejero de Sanidad? Bueno, yo le puedo decir que tenemos una línea directa con ellos, que hablamos por teléfono o por teleconferencia bastante, pero hay muchos detalles que no se han podido hacer hasta ahora, porque hay cosas que son necesarias tratarlas de una manera presencial. No hay todavía una experiencia suficiente para llegar ahora mismo a una reflexión. Lo más que podemos juzgar hasta ahora, como cuando nombran a cualquier cargo los primeros días, es que la comunicación es buena. Eso es indudable. La comunicación es todo lo buena que nos permiten las circunstancias. Pero hay cosas que se podrían mejorar, que no es culpa de nadie, simplemente es culpa de las circunstancias. Entonces todavía no estamos en una posición para juzgar si mejor o peor, porque sí, no lo permite. Señor Martín, estoy hablando con el presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín. Ahora que está en debate el tema de quién es quién en el Consejo Asesor del Gobierno de España, está quien necesita saberlo y está quien no necesita saberlo, ¿no? Ustedes, no sé si de forma tangencial, les piden asesoramiento, son parte de ese Consejo Asesor del Gobierno de Canarias. Los colegios hablo. Vamos a ver, yo he hablado con el encargado del COVID, que no es ni el consejero, asombro mío, me enteré el otro día, o sea, no hace mucho, no es ni el consejero ni el director del Servicio Canario de Salud. Nos ha prometido una reunión con los colegios profesionales para esta semana. Estamos esperando a ver si de verdad, aunque sea de forma telemática, tenemos esa reunión. Pero también es una cosa extraña, es decir, yo estoy hablando con una persona que no es ni el director del servicio ni el consejero, y tampoco sé la autoridad que tiene, ni qué nivel de autoridad o de capacidad tiene. Y a nivel nacional, yo sé que la Organización Médica Colegial se trata con el Ministerio de una manera, digamos, escrita, por comunicado. El otro día, en una reunión que tuvimos todos los presidentes del colegio, sí es verdad que estuvo el ministro, le planteamos desde cada provincia, incluso desde aquí de Tenerife, muchas cosas. A mí hay una cosa que me preocupó mucho. Yo le hice, hay muchas preguntas que las contestó muy bien, pero yo le hice una pregunta diciéndole que si iban a quitar la ley de reposición. Les recuerdo que esa ley es una ley que impide que se cubran todas las plazas de los médicos que se jubilan, porque ni siquiera se cubren todas esas plazas. Y el ministro, sin contestar mucho, lo que me dijo fue: tenga usted en cuenta que las situaciones económicas ahora son muy preocupantes,
¿Qué me dice esto? No parece que estén muy dispuestos a contratar la gente que necesitamos y eso a mí me preocupó mucho. Ya. Se ha llegado a tirar de médicos en la reserva, por decirlo en largo militar, ¿no? Que ni siquiera estaban en la reserva, estaban jubilados y alguno que ni siquiera quería jubilarse porque todavía estaba activo. Y yo pregunto, ¿ese debate todavía está vivo dentro de la organización médica colegial? El hecho de decir, oiga, si yo soy un veterano de la sanidad, con lo cual imagínese la experiencia que tengo, ¿no? Porque esto funciona también mucho por observación. Eh, y quiero seguir ejerciendo, pero me mandan a casa. Algunos ejemplos han sido públicos en estas Islas Canarias, ¿no? Insisto, ¿ese debate sigue vivo? Aprovechando ahora lo del COVID. Pues más bien no, y le voy a decir por qué. Tenemos una lista de voluntarios bastante grande aquí en Canarias, no se ha utilizado a esos voluntarios. Por otro lado, la gente jubilada son las que tienen más riesgo, tienen que estar en puestos precisamente, por ejemplo, de seguimiento o de rastreo. Eso sería un puesto perfecto para esta gente jubilada, pero no se han utilizado. Y la OMC a nivel nacional en España dice que solamente en algunas comunidades autónomas como Madrid y alguna otra se han utilizado algunos de esos voluntarios, pero tanto la lista de voluntarios como una especie de homologación parcial de médicos extranjeros que han llegado ya a unos 1.500 o algo así, que ha hecho el ministerio, prácticamente no se han utilizado para el COVID. O sea, estamos trabajando con los mismos médicos que teníamos antes en la mayoría de España, donde han estado más apurados, quizás en Madrid, en Castilla-La Mancha y en algún sitio en Barcelona. Se han tirado un poco de estos voluntarios, pero por ejemplo en Canarias, que nosotros sepamos, la lista de voluntarios que nos pidieron a los colegios y que les mandamos, prácticamente no se han utilizado ninguno, pero ni voluntarios ni de los otros. Es decir, estamos trabajando, afortunadamente en Canarias ha sido la región, que hay que decirlo, mejor de todas las comunidades autónomas de toda España. No sabemos por qué, si por suerte o por las medidas que se tomaron al principio, ya eso se estudiará, pero hemos sido la región mejor, pero por ejemplo aquí no se han utilizado sus voluntarios. Y hay que decir una cosa un poco para la población. Desde la televisión pública, nacional, se dan unas imágenes de que esto está muy grave y está muy grave en muchas comunidades autónomas. Pero yo echo de menos que se especifique por comunidades autónomas. O sea, no es lo mismo cómo ha estado Madrid, Barcelona, Castilla-La Mancha, de cómo hemos estado en Canarias o en Murcia. O sea, es muy diferente. Sin embargo, la sensación para la población, quizás porque han decidido hacerlo así, para que la gente un poco sea precavida, es que esto es algo brutal. Y no, hay comunidades autónomas que lo han aguantado bastante bien. Bastante bien. Hablando de comunidades autónomas, y ya estamos rebasando el tiempo que usted nos concede y que nosotros tenemos habitualmente para este vídeo, dos preguntas más. Una de ellas, hablando de las comunidades autónomas, que es uno de los temas que cité antes, el hecho de más contagiados en Tenerife que en otras islas. Sin especular, porque mire, Rodrigo, estamos hartos de la especulación, de los bulos, de las mentiras, de los, en fin, y de los supermanes de turno, ¿no? Sin especular, ¿a qué se debe? Ya sé que usted no especula, obviamente, porque es un científico. ¿A qué se debe? Si se sabe o se sabrá en un futuro por qué hay más contagiados en Tenerife o ha habido que en otras islas. Yo espero que en un futuro se sepa. Hoy por hoy no lo sabemos. Podemos especular un poquito en el sentido de que la contención que hicimos en La Gomera y en el sur fue muy buena. Probablemente eso fue lo que hizo que esta comunidad frenara bastante bien el COVID, pero también podemos decir que quizás algo se filtró y que eso puede dar lugar a que en Tenerife hay ya más contagiados que lo que hay en otras comunidades autónomas. Pero en realidad es especular. O sea, saberse hoy en día no se sabe y sí esperamos que los departamentos de salud pública, con todos los datos, porque ellos son los que tienen todos los datos, cuando haya un momento para eso, pues haga un estudio y se vea por qué. Después del verano terminaremos de hablar del COVID, o hablaremos muy poquito, o todavía tendremos COVID para rato. Pues le digo un poco lo mismo. Vamos a ver, hay que ponerse siempre en lo peor. Y puesto en lo peor, los coronavirus hay que esperar una segunda oleada. La segunda oleada será más o menos violenta.
dependiendo de los casos contagiados en cada comunidad autónoma. Y ahí, lo que era una ventaja en Canarias, que es que no hemos tenido tantos casos como en otros sitios, se nos convierte en desventaja, porque hay muy poca población que tenga protección frente al COVID, con lo cual una segunda oleada en Canarias podía ser más preocupante que en otras comunidades autónomas. Pero también puede ocurrir que el virus se desactive solo, o poco a poco. Eso ha ocurrido con otros coronavirus y no sabemos todavía, no sabemos qué va a pasar, si una cosa o en otra. Entonces, pongámonos en lo peor, pensemos en la segunda oleada y pensemos que para la segunda oleada nuestra comunidad autónoma tiene que estar muchísimo más atenta de lo que tiene que estar Madrid, Barcelona o Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque tenemos menos proporción de gente inmune porque se ha contagiado. Luego en Canarias, ahora aprovechando que estamos mejor, debíamos aprovechar a toda velocidad para ponernos en guardia y montar todo lo que tendríamos que montar para prepararnos frente a esa segunda oleada. ¿Que no llega? Pues ideal. ¿Que llega? Estamos preparados. Lo que no va a soportar nadie, ni la clase sanitaria, ni los médicos, ni la población, es que hayan otra vez improvisaciones como ocurrieron al principio, o que no estuviéramos preparados en material, en aparataje, en camas, en todo lo que hay que estar preparado. Es decir, eso no se le va a permitir a ningún gobierno, ni central ni autonómico, porque entonces los sanitarios seríamos los primeros que saltaríamos. Por tanto, aprovechemos. Sabemos que esta comunidad es la que tiene más riesgo ante una segunda oleada, precisamente por lo bien que estamos. Entonces, preparémonos. No se va a permitir llegar a una segunda oleada y que nos digan que no tenemos material, o que no tenemos aparataje, o no tenemos camas suficientes. O personal, porque también hay que decir, o personal, porque podemos tener todo lo demás, y yo pienso que en personal es uno de los sitios donde más se está racaneando. Y ahora sí que acabo. Estamos esperando la vacuna, estamos esperando el fármaco, pero cuando uno habla con profesionales de la sanidad, como es usted, algunos dicen, mira, y yo le pregunto, ¿la gripe se cura o se pasa? Algunos me dicen, se pasa. Y alguien me dice, recuerda al SIDA, ¿no? Hasta que conseguimos el retroviral. O el tétano, que ahí sí hemos conseguido, por ejemplo, ¿no? Una cura. O sea, la pregunta es, los virus, cualquier virus, ¿no? De la gripe en este caso, ¿se cura o se pasa? ¿Qué tenemos que esperar de la ciencia? A ver, ningún virus que yo sepa hasta ahora se ha curado. Lo que hemos logrado es, digamos, estancarlo, estabilizarlo, que no nos afecte, que tengamos suficientes defensas frente a él y la patología que produce no sea tan grave. Eso sí se ha conseguido. Con lo cual, bueno, si conseguimos eso es suficiente. Pero un medicamento para matar el virus, eso va a ser muy difícil, porque muy pocos virus o ninguno se ha conseguido matar en sí. La vacuna es la esperanza mayor, pero hasta que tengamos una vacuna en el centro de salud y se la pongamos al enfermo, o sea, hasta ese momento, no hasta que la descubramos, porque después de descubrirla hay que producirla, y hay que producirla de una manera global para todo el mundo, y hay que competir para conseguirla. Y hay que ver en qué país la tiene. Si es el nuestro, ideal, porque en España se está investigando mucho para eso. Pero si no, hay que producirla. O sea, primero descubrirla, luego producirla, luego llevarla hacia los centros de salud, que una de las cosas que ha fallado mucho en esta pandemia son esas líneas de distribución. No estaban entrenadas las líneas de distribución para hacerla de una manera rápida, y eso es otra cosa que tenemos que cambiar. Pero bueno, hasta que llegue y se la pueda poner el enfermo en el centro de salud, yo personalmente creo que pasará muchísimo más de un año y quizás hasta 2. Rodrigo, un abrazo. Gracias por atendernos. Gracias a usted.